Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de ajedrez. En esta ocasión saltamos a la Sinquefield Cup, que se está celebrando en Estados Unidos, en Missouri, y es el quinto torneo de una serie de 5 torneos que se están celebrando en este tour llamado Grand Chess Tour. Son siempre o han sido presenciales durante todo este verano. En 3 capitales europeas se jugaron los primeros torneos y en esta ocasión el cuarto lo ganó, si recordáis, Hikaru Nakamura, y en este quinto vamos a ver qué pasa. Por un lado tenemos con piezas blancas a Fabiano Caruana, que ya ha ganado en 2 ediciones anteriormente este torneo, y a Sam Shankland con piezas negras. En la tarde o en la noche de hoy, para los que estéis o estemos en Europa, pues comenzará la tercera ronda. No obstante, esta partida corresponde a la primera ronda, muy interesante, en la que un jugador pues toma la iniciativa, pero luego llega un punto en que se va a revertir. Ya en el tablero este de 4 por parte de Caruana, a lo que se contesta con caballo F6, más jugadas de desarrollo, caballo F3, G6 en la posición, y tras jugarse alfil F4, alfil G7 y E3, entramos en un sistema Londres en el que las negras, pues como vemos, tienen un van a enrocar en corto, tienen una especie de o realizarán una defensa india de rey. De momento están cediendo el centro y luego podría venir alguna ruptura apoyado con el peón de D6, ¿no? En C5 o E5. De hecho, se juega ya en esta posición este D6, H3, C5 rompiendo en el centro por parte de Sam Shankland, a lo que Caruana responde con caballo B, D2. Como vemos, con jugadas de alguna manera muy tranquilas, con este H3, también este caballo a D2 y primeras capturas. C por D4, E por D4, bajo un poquito, perdonad, la captura, y aquí Sam Shankland aprovecha para enrocarse en corto y alfil E2. Jugando muy tímidamente Caruana, tras estos movimientos Sam Shankland aprovecha para llevar su dama a B6, tocando el punto de B2 y caballo C4. Ataca la dama, defiende B2, la dama se retira a C7 y es verdad que este caballo, como vemos, ya está atacado y defendido en una ocasión. Quizás las negras podrían jugar posteriormente alfil E6 molestando al caballo, y directamente Caruana lo trae a E3. Como vemos, las piezas blancas tienen una configuración de piezas menores pues algo extraña. También tienen todavía el rey en el centro del tablero, y aunque las negras lo han llevado ya al flanco de rey, todavía les queda piezas por desarrollar en el flanco de dama, ¿no? Y activar también la torre de A8. Tras estos movimientos, de hecho, se juega caballo C6 y aquí Caruana decide colocar su peón en C3. Es verdad que tras este movimiento, que también es algo tranquilo, refuerza el peón de D4 y también evita que el alfil de casillas negras pues tenga fuerza, al menos de momento, en la gran diagonal. Podríamos pensar por parte de las blancas en jugar quizás D5, ya que la idea de este caballo C6 es lanzar y aprovechar que el rey todavía está en el centro, lanzar este E5 y así buscar rupturas centrales y aprovechar esa posición. No obstante, en caso de jugar D5, hay una línea muy interesante en la que las negras, no obstante, juegan E5. Tras estos movimientos se pueden cambiar piezas menores o capturar al paso, y tras alfil por E6, la línea podría continuar con alfil por D6 para las piezas blancas. Se está ganando un peón, se está atacando la dama se puede retirar ganando un tiempo, dando un jaque, dama de 2, se pueden cambiar incluso damas, y estas piezas menores que tiene las piezas blancas pues de alguna manera están bastante indefensas. Torre F, E8, retirándose del ataque del alfil. La línea podría continuar con enroque en corto, pero sería bastante desastroso, ya como comentamos, para las piezas blancas. Quizás aquí un C3 para controlar casillas, por ejemplo, como D4, B4 serían interesantes. También para parar, como decíamos, posteriormente hasta el alfil de casillas negras serían más válidas. Si se enrocan en esta posición, pues se puede traer la segunda torre a D8 atacando ambas piezas, y aunque en una primera instancia se juega este caballo de C4 para defender al alfil, y tras la primera captura por parte de las negras con el alfil blanco, pues tras esta segunda defensa por parte de las blancas, el alfil que está cayendo puede ser el de E2 y con ello la partida. No entran en esta línea
Caruana aquí, como decimos, prefiere jugar de alguna manera más tranquilo, se juega C3 y tras estos movimientos la partida continúa con esta ruptura que comentábamos con E5 acompañada por el peón de D6 y el caballo de C6. El alfil está atacado, se retira H2 manteniéndose en la diagonal y hasta el momento, como vemos, Sam Sankland tiene cierto empuje en la posición, va incluso a ganar algo más de espacio con sus peones centrales, pero este movimiento quizás es algo pasivo, tiene su lógica ya que retirar la dama a E7 pues evita de tener la dama en la misma diagonal que el alfil de H2, pero quizás aquí podría haber capturado en D4, lógicamente habría temas que no le gustarían, pero y que finalmente no lo hizo, pero realmente abre la columna y puede ser muy peligroso para las piezas blancas. En caso de caballo por D4 se pueden cambiar varias piezas e incluso este dama por D4 es válido, aunque el alfil puede haber una descubierta en la siguiente jugada, que puede ser caballo G4, el caballo está defendido por el alfil, la dama se puede retirar o incluso capturar en D6, aunque ya sería una jugada algo dudosa para las blancas, por seguir una línea y darle pues una jugada diferente en la posición. Tienen las negras este alfil por C3 muy bonito dando jaque y aquí el rey se tendría que retirar pues por ejemplo a F1, aunque las negras ya tienen ventaja. Si se captura el alfil pues la dama está entrando ganando nuevamente la torre de A1 y si el rey se retira a F1 pues existe esta ganancia y en caso de que el rey se retire a D1 caballo por F2 es incluso mate. Es posible, como decimos, esta línea para las negras seguir abriendo la posición con cierta agresividad, aunque se juega finalmente dama E7. Tras estos movimientos se juega finalmente, ahora sí, en roque en corto y viene por parte de las negras E4. En caso de capturar ahora en D4 y tras esta captura podría venir algún cambio más en dicha casilla, pero la diferencia es que el rey de Caruana ahora está bien protegido, por lo tanto no tendría más o mayor efecto que el cambio de alguna pieza y las blancas seguirían con cierta ventaja en la posición. Sankland decide jugar este E4, toca al caballo y tras retirarse a E1 juega a D5 reforzando estos peones adelantados. Caballo 1 C2, como vemos Caruana casi no tiene espacio para mover sus piezas, alfil E6 desarrollando pieza y tras dama E1 se juega caballo D7. Este movimiento hace prever que F5 venga a apoyar a estos peones centrales e incluso se podría jugar un F4, ya que el peón de D4, perdón, como hemos visto, está de momento parado por este caballo de D3 que venía de estar defendiendo la posición en B2, atacando la dama en B6 cuando se encontraba en C4. Por lo tanto, vamos a ver lo que ocurre o lo que hace Caruana. Realiza este F3 para eliminar este ataque o este centro que tienen las piezas negras. F5, F por E4 y se recaptura con el peón de F abriendo la columna F. Si capturas con el peón de E estás perdiendo la partida ya que hay doble ataque a ambas piezas menores, por lo que Sankland está de alguna manera obligado, si quiere capturar, a hacerlo con el peón de F y como decimos se abre la columna. Tras estos movimientos vamos a ver cómo Caruana ahora va a empezar a reforzar su posición. De momento juega alfil F4, corta de momento la columna F para poder doblar torres y también incluso pasar la dama a G3 y tenerla en una posición más activa. Además, este alfil de F4 ya controla casillas clave como por ejemplo esta de H6 y evita que este alfil pues pueda tener control quizás sobre esta diagonal. Tras estos movimientos, la idea de las negras es doblar torres en la columna F, se juega dama G3 como decimos, caballo F6, también trayendo una nueva pieza a la defensa o al ataque por parte de las negras, pero defiende o controla casillas que también el alfil de E2 está controlando. Torre F2 también doblando o interesado Caruana en doblar torres. La partida continúa con dama D7 y así se libera esta casilla y se trae a este caballo quizás para que aterrice en F5. No obstante, las blancas podrían capturar
de alguna manera tranquilamente en F5 con su caballo de E3, y este segundo caballo podría venir a E3 y mantener esa formidable bloqueo, ¿no?, que está haciendo sobre este peón ya pasado que cuentan o que tienen las negras, ¿no?, tras haber hecho estas capturas anteriores en E4 abriendo la columna F. La partida, no obstante, continúa con torre A F1, torre E F8, está muy cargado toda la posición, sobre todo en respecto a la columna F, dama H4, y ahora también para las blancas podrían venir movimientos como alfil G5 o alfil H6. Caruana, toda esa sino pasividad, pero parsimonia que tenía al principio de la apertura, pues la está convirtiendo de una manera muy efectiva, y es Sam Sankland el que se está quedando, si no sin espacio, pues sin tener, como comentábamos, con este caballo sin muchos movimientos, digamos, buenos, ¿no?, o efectivos. En H5, G4 tampoco este alfil está de lo mejor situado. Este caballo que decíamos que podría venir a E7 podría venir a F5, pero posteriormente también está bien controlada esa casilla. El alfil de G7 tampoco tiene ya control sobre esta casilla de H6, y por lo tanto la partida continúa con caballo E8, caballo G4 y triple control sobre esta casilla de H6, y tras estas jugadas viene el caballo a D6. Tras estos movimientos refuerza y mete, digamos, en el ataque o en la partida el segundo caballo que tenía Caruana en C2, y tras jugarse caballo E7, aquí podríamos pensar por qué no intentar con alguno de los peones, no con el peón de G6 a G5, sino con este peón de H5, intentar expulsar a este caballo. La idea es que si hacen este movimiento que no pasa en la partida, lo vemos rápidamente, caballo H6 jaque, y si alfil por H6. Está atacando a la torre de F8, es verdad que primero se puede capturar en F2, y tras estas recapturas incluso cambiar todas las torres en dicha casilla. La dama podría recapturar, también el rey, y las negras seguirían con una posición pues bastante mala. Podrían dar un jaque, de hecho, al rey en F2, este rey se retira y son las piezas blancas las que cuentan con bastante ventaja en la posición. No obstante, se juega caballo E7 y tras estos movimientos caballo E5. Como vemos, esta entrada del caballo, aprovechando que el caballo de C6 se ha retirado a esta casilla de E7, está tocando a la dama y a la torre, y para no perder calidad se juega alfil por E5, entregando la pieza que defendía las casillas negras y defensor natural del rey en la posición. Por lo tanto, este alfil que se encuentra ahora en E5 pues controla casillas fundamentales en la posición. Vamos a ver cómo continúa la partida con este caballo de F5. Algo tienen que hacer las piezas negras, pero realmente, o tampoco, como vamos a ver a continuación, es un gran movimiento. Se considera además como un error, está atacando a la dama de Caruana, pero Caruana ignora dicho ataque y juega caballo G4. No se puede capturar la dama, aunque se está entregando, ya que en la próxima jugada existe caballo H6 mate. El rey no tiene escape, ya que el alfil, como decíamos, controla la diagonal, por lo que tras ese movimiento Sankland, para salir de alguna manera del atolladero, juega H5. Si no puede capturar la dama, expulsa a este caballo. Además, con este movimiento también el rey pues cuenta con una casilla más, y aquí Caruana, si antes había entregado la dama, ahora entrega el caballo jugando dama G5. La partida continúa con H por G4, H por las blancas cuentan con pieza de menos, pero tras estos movimientos Sankland, para no perder o mantener esa pieza de más, tiene que retirar el caballo a G7, dama H6 con bastante intención. El caballo está clavado, ya que si no podría haber mate por parte de la dama en H8 si se mueve. También esta torre está sujeta a la defensa de este caballo, ya que si no también podría venir mate, y tampoco, como decíamos antes, pues esta casilla la controla el peón de G4, y tampoco tiene bastantes o muchas más jugadas
Samsung Clan. La partida continúa con caballo E, F5, entregando material. Aquí podríamos pensar, por hacer alguna otra jugada, vamos a ver dos líneas muy rápidamente, en hacer este 3 tocando la torre simplemente se retira a F4 y tras jugarse, por ejemplo, dama E8, las blancas primero pueden capturar en G7, amenazan mate en H8 y si torre por G7 hay que entregar la dama. De hecho, o por eso había venido a E8 para defender este posible mate, y aunque de momento no hay mate, pues las blancas cuentan con bastante material de más. Y en caso de no jugar este 3, por hacer otra jugada diferente, que podría ser capturar este peón, ya que como vemos está atacado dos veces, solo defendido por el alfil de E2, aquí primero nuevamente alfil por G7. Se está amenazando mate en la posición, quizás torre por F2 para cambiar un poquito la línea, y tras un dama H8 jaque el rey escapa por F7 pero no va mucho más lejos. Dama por F8 con nuevo jaque, rey E6 y dama F6. El mate lo evita la torre, pero la segunda torre de las blancas termina dando el mate definitivo, ¿no? Seguimos con la partida, se juega por lo tanto finalmente caballo E, F5 entregando material, Caruana aprovecha para capturar y ahora hay un cambio masivo de piezas en dicha casilla. Todo ocurre en F5, se cambian las cuatro torres, alfil por F5 y nuevo golpe por parte de Caruana. G4 tocando el alfil, se retira E6 y vamos a ver que no es posible capturarlo. Esta dama está ahora defendiendo el mate por parte de la dama blanca en G7 y si las negras capturasen, es verdad que las blancas no pueden hacer cualquier movimiento, ya que alfil por G4 pues llevaría la partida a tablas. Tras dama por G4 con jaque, se desentiende de este caballo, pero está dando un jaque, rey F2 siguiendo una de las líneas, dama F5 con nuevo jaque y tras rey E1, caballo E8. Este caballo se retira y ahora controla el mate y de alguna manera hay igualdad en la posición. Aquí si por ejemplo tras alfil por G4, tras capturar, si las blancas primero capturan en G7 tampoco es la mejor jugada y nuevamente hay tablas en la posición, incluso un poquito de ventaja para las negras, ya que tras esta recaptura por parte de la dama y recapturar el alfil, todo en G7, ahora las negras no capturan en dicha casilla, sino que capturan el alfil de E2. Como vemos hay igualdad de alfiles, diferentes colores, por lo que la partida está igualada. Todo pasaría tras este alfil por G4. Hemos visto que el movimiento erróneo puede ser este, ya que conduce la partida a tablas. Tampoco dama por G7, sino alfil por G7. Ahora también hay amenazas por parte del alfil y la dama, dama por G7, dama por, y tras esta recaptura final obligada en G7, pues ahora sí las blancas ganan esta pieza y están ganando la partida. No obstante, no se entra en esa línea, alfil E6 y tras estos movimientos está a punto de terminar la partida. Dama por G6 capturando una nueva peón, se sigue amenazando el mate en G7, dama F7 para eliminar damas y así igualar algo la contienda. Esta dama se retira a H6 y tras jugarse E3, alfil F3 y en esta posición Samsung Clan decide abandonar. Se está entregando nuevamente una pieza por parte de Caruana, no se puede capturar ya que habría mate y en caso por seguir otra línea, por ejemplo, tras este alfil F3, si el rey intenta escapar o cualquier otro movimiento, pues ganan las piezas blancas. Y por ejemplo este caballo se retira, hay mate con la dama en H8 y el tema es que si se hace finalmente este rey F8 o algún otro movimiento, hay doble ataque sobre este caballo. Alfil por G7 ganando pieza, dama por G7 y ahora se captura en E6. Contarían las blancas con pieza de más, el peón perfectamente defendido, también con posibilidades de eliminar a este peón adelantado de E3 y con esto Caruana firma una partida notable. A pesar de tener un comienzo pues algo tranquilo, por decirlo de alguna manera, pues finalmente se recompuso y vertió o giró la tortilla a su favor y Samsung Clan pues al revés. Vamos a ver qué pasa en esta nueva ronda. Un saludo, chao.